Un saludo muy especial para todos aquellos que nos escuchan. Bienvenidos a este espacio creado para ustedes, el podcast de enfoques clásicos de la psicología, donde les compartiremos y les hablaremos acerca de 4 muy importantes autores que influenciaron en gran parte de la psicología. Los aportes de Carl Gustav Jung, uno de los pensadores más influyentes de la historia de la psicología. ¿Quién fue Jung? Jung fue un psiquiatra y psicólogo suizo, discípulo de Sigmund Freud, pero con una visión distinta del inconsciente. Fundó la psicología analítica, un enfoque que integró la mitología, la espiritualidad y el simbolismo de la comprensión de la psique humana. Sus principales aportes fueron: primero, el inconsciente colectivo. A diferencia de Freud, quien hablaba del inconsciente personal, Jung propuso que todos compartimos un inconsciente colectivo, una especie de memoria ancestral con símbolos y patrones universales llamados arquetipos. Segundo, los arquetipos son imágenes y patrones de comportamiento presentes en todas las culturas, como el héroe, la sombra, el sabio o el ánima y ánimos, que representan aspectos masculinos y femeninos de nuestra psique. Tercero, el proceso de individuación. Según Jung, nuestro objetivo en la vida es integrar las diferentes partes de nuestro ser para alcanzar la autorrealización. Cuarto y último, los tipos psicológicos. Jung clasificó las personalidades en introvertidos y extrovertidos, además de 4 funciones cognitivas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Su teoría dio base a al famoso test como el MBTI, que significa indicador de tipo Myers-Briggs. Su impacto y su legado. El trabajo de Jung trascendió la psicología, influyendo en la literatura, el arte y la filosofía. Sus ideas siguen vigentes en la terapia, en el estudio de los sueños y el crecimiento personal. Este fue un vistazo rápido a Carl Jung y su legado en la psicología. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sonia Cárdenas Cáceres y en la tarde de hoy les voy a hablar sobre Jacques Lacan, un psicoanalista francés que transformó la teoría psicoanalística al interpretar el lenguaje en la estructura del inconsciente. Propuso que el inconsciente no es solo un depósito de deseos reprimidos, sino que está estructurado como un lenguaje. Según Lacan, el lenguaje organiza la psique humana y marca la forma que nos entendemos a nosotros mismos. Una de las ideas de Lacan es el estadio del espejo. Este concepto describe el momento en que los bebés se reconocen por primera vez en un espejo, lo que les da una imagen de sí mismo, pero esa imagen está desconectada de su experiencia interna. Esto da inicio a la formación del yo, una construcción imaginaria que influye cómo nos vemos. Lacan también introdujo 3 principios fundamentales para interpretar o comprender la psique: lo imaginario, que es lo relacionado con las imágenes, y el yo, lo simbólico, relacionado con el lenguaje, las normas y la cultura, y lo real, aquello que escapa a la simbolización y no se puede expresar completamente. El deseo es otro concepto central de Lacan, ya que siempre está marcado por una falta, un vacío que nunca se llena completamente. El deseo se forma no solo de otras personas, sino que también del lenguaje, de la estructura, de las culturas. Una de los principales temas de las principales teorías de Lacan es cómo conocemos nosotros mismos al inconsciente, cómo nos conocemos a nosotros, cómo podemos ser realmente detrás de nosotros mismos, se puede decir. El trabajo del psicoanalística es interpretar los significados detrás de lo que el paciente dice, permitiendo que éste acceda a su inconsciente. Por último, Lacan introdujo la noción de el goce, un tipo de satisfacción que va más allá del placer, a veces vinculada con el sufrimiento o la transgresión. En resumen,
Lacan cambió la manera en que entendemos la psique humana al poner énfasis a la falta inherente del deseo humano. Su impacto sigue siendo enorme, no solo como psicoanalística, sino como también filósofo, literario y en otras disciplinas. Cordial saludo, mi nombre es Paula Andrea Mina Romero y el día de hoy les voy a hablar sobre los principales aportes al psicoanálisis y planteamientos teóricos de Melanie Klein. Melanie Klein fue una figura clave en el psicoanálisis, especialmente en el estudio del desarrollo emocional infantil. Su trabajo influyó en la teoría de las relaciones objetivas, que resalta el papel fundamental de los vínculos afectivos tempranos, en particular la relación con la madre, en la formación de la estructura psíquica del niño. Uno de sus mayores aportes fue la técnica del juego, ya que los niños no pueden expresar sus pensamientos y emociones de la misma manera que los adultos. Klein utilizó el juego como una herramienta para analizar el inconsciente infantil, permitiendo interpretar sus conflictos internos y ansiedades. También describió dos posiciones claves en el desarrollo emocional. La primera es posición esquizoparanoide. En esta etapa inicial, el niño percibe a su madre de manera fragmentada, alternando entre sentimientos extremos de amor y odio. La segunda es posición depresiva. A medida que el niño crece, empieza a comprender que su madre es un ser completo, lo que despierta sentimientos de culpa y el deseo de reparación. Este proceso es esencial para el desarrollo de la empatía y la capacidad de relacionarse con los demás. En conclusión, Melanie Klein nos brinda una perspectiva profunda sobre la construcción del mundo emocional en la infancia y cómo las experiencias afectivas tempranas tienen un impacto duradero en la vida de una persona. Un cordial saludo, tutores y compañeros. Mi nombre es Giselle Céspedes Picón, estudiante de Psicología de la Universidad de la UNAM, y en esta ocasión vamos a hablar sobre los aportes de Sigmund Freud al psicoanálisis. Entonces vamos a iniciar por hablar de quién era este personaje Sigmund Freud, el cual era un médico austríaco nacido en el año 1856, quien por medio de su pensamiento y su interpretación de lo que es la mente humana y su funcionamiento crea la teoría del psicoanálisis, y en base a esta teoría estructura un tipo de conceptos o unas bases para interpretar desde este punto de vista la psicología humana. Entre eso nos deja la afirmación de que nosotros como seres humanos estamos compuestos por el consciente y el inconsciente, y el preconsciente, que es un puente entre ambos. El primero, que es el consciente, nos habla sobre que es todo lo que la persona tiene presente o tiene control, todo lo que puede pensar en el momento. El preconsciente son recuerdos, que pues como hablamos anteriormente es un puente entre los dos, son recuerdos que se pueden traer desde el inconsciente al consciente, o sea que a voluntad podemos traer, pero el inconsciente es esa habitación oscura, esa habitación digamos aislada, en donde se guardan recuerdos, traumas, deseos, a los cuales no podemos tener acceso a voluntad. Entonces, en base a este punto de vista, desarrolla un método terapéutico por medio del cual aprender a descifrar o aprender a leer este inconsciente de las personas, y así poder encontrar a cuál es el nudo, cuál es el trauma que genera en la personalidad de las personas, que sea conflictiva o que haya un problema. Entonces, una de las afirmaciones que hace el método terapéutico es que los sueños son una guía o un puente que nos pueden llevar hasta conocer el inconsciente de las personas. Además de eso, que la interpretación que los seres humanos le damos a la vida también plantea que es una muestra de cómo está constituido nuestro inconsciente. Además de eso, también plantea una de las cosas más controversiales de su punto de vista o de su planteamiento, es el de la psicosexualidad, en el cual nos habla que la sexualidad no es algo que inicia en la adolescencia o con la pubertad, sino que la sexualidad y el enfoque que le damos se genera desde nuestros primeros años de vida. Eso lo divide en diversas fases según la edad, pero desde el primer momento de la vida, el primer año, Sigmund Freud nos plantea que la sexualidad empieza a tomar un rumbo, empieza a desarrollarse, y en base al ambiente en el que se desarrolla o los factores que le desarrollan, es que el ser humano va a desarrollar la sexualidad que ejerce en su adultez.
Objetivos de estudio del psicoanálisis. El estudio del psicoanálisis tiene como objetivo ayudarnos a entender cómo funciona nuestra mente, explorando pensamientos y sentimientos que no siempre somos conscientes de tener. Busca descubrir cómo las experiencias pasadas, especialmente de la infancia, pueden influir en nuestro comportamiento actual y ayudarnos a identificar conflictos internos que afectan nuestra vida. A través de la terapia, el psicoanálisis nos ayuda a conocernos mejor, a comprender nuestros deseos y miedos y a resolver problemas emocionales para vivir de forma más equilibrada. Conclusiones sobre las contribuciones teóricas, influencia en la comprensión de la mente y la conducta humana del psicoanálisis. Primero, podemos concluir que existen diversos enfoques dentro del psicoanálisis, puesto que todos los autores mencionados anteriormente, aunque compartían una base en común, desarrollaron teorías y conceptos propios. Segundo, estos autores nos plantean que sus teorías, la importancia de la niñez para el desarrollo de la personalidad, mostrando cómo las experiencias tempranas influyen en la vida adulta y permitiendo dar mayor importancia clínica y educativa a la infancia. Tercero, el psicoanálisis es individual y colectivo. Mientras Freud y Klein se centraron en lo individual, Jung y Lacan ampliaron la mirada hacia lo colectivo, mostrando cómo lo individual está siempre en diálogo con lo social y lo cultural. Eso enriquece la comprensión del ser humano como un ente biopsicosocial.